Bienvenidos una vez más a este canal Ochareo. Hoy quiero hablarles sobre un tema que me parece un poco peculiar, un poquito interesante. Y te invito a que te quedes hasta el final para que entiendas de lo que te hablo. No lo brinques, no lo pases, no te vayas antes de tiempo, porque de lo que te voy a hablar te va a sacar de muchas dudas. Y no sé si alguna vez se han preguntado por qué la Iglesia Católica tiene tanta guerra con tanta gente. ¿Por qué ha perseguido a tanta gente? ¿Y qué pasa después? Que es como si no pasara nada. Entonces yo me hice la pregunta, ¿por qué Roma aceptó el cristianismo? Y es que en la época en la que surgió el cristianismo, en el siglo I, Roma era la capital del Imperio Romano, que se extendía por casi toda Europa, África del Norte y Asia Occidental. Y el centro del desarrollo intelectual, cultural y artístico era Roma. La religión en el imperio era politeísta, creían en muchos dioses, contemplando varios dioses y personajes históricos o míticos asimilados de otras culturas, estrategia que facilitó la adhesión de los territorios conquistados. El culto a Jesús de Nazaret se introdujo desde Jerusalén en los tiempos del emperador Tiberio, el año 42 a.C. y 37 después de Cristo. Y desde su surgimiento los practicantes fueron discriminados y perseguido debido a que la ética cristiana criticaba los ideales romanos. La primera gran persecución contra este grupo sucedió el 18 de julio del año 64, cuando el emperador Nerón culpó a los cristianos de un incendio que devastó parte de Roma. Durante los gobiernos de Domiciano, del 81 al 96, hasta Marco Aurelio, del 161 al 180, si bien el crecimiento del cristianismo se interpretaba como una amenaza a la estabilidad del imperio, la represión se dio solamente en algunas regiones, con los emperadores Cómodos, del 161 al 192, Séptimo Severo, del 193 al 211, Felipe el Árabe, del 244 al 249, y Galieno, del 253 al 268. Hubo mayor tolerancia debido a que estos tenían familiares o simpatizantes cristianos. Sin embargo, desde mediados del siglo III, la mayoría de los emperadores impulsaron medidas como el abandono forzado de su fe y el exterminio de la población cristiana para restablecer la gloria del imperio, entonces deteriorado por conflictos internos y externos. Especialmente Diocleciano, del 284 al 305, en el año 303 ordenó la destrucción de templos, quema de textos, liquidación del culto cristiano y el arresto del clero. Fue hasta el tiempo del emperador Constantino I, el Grande, del año 312 al 337, cuando se estableció la libertad de religión con el Edicto de Milán en el 313. Este apoyó la práctica del cristianismo como una estrategia para reunificar al imperio en el que gran parte de la población ya era cristiana. Con Teodosio I, el Grande, del año 379 al 395, se convirtió en religión oficial del Imperio Romano con el Edicto de Tesalónico en el año 380, quien impulsó medidas para la contención y posteriormente para la persecución del paganismo. Matilde también comentó sobre algunos de los primeros símbolos del culto cristiano. El crismón incorporado al estandarte de Constantino I y formado por las dos letras iniciales superpuestas del nombre de Cristo, como este que está aquí. El estaurograma, una cruz unida con una P, las letras A y el símbolo del omega, primera y última, del alfabeto griego, como representación de la eternidad de Dios. Y el ictus, dos arcos intersectados que forman un pez, y las siglas que significan Jesucristo, Hijo del Dios Salvador. El 27 de febrero del año 830, el cristianismo se convirtió en la religión exclusiva del Imperio Romano por un decreto del emperador Teodosio, lo que tuvo trascendentales consecuencias. El decreto unió las raíces judeocristianas del continente europeo con la cultura grecorromana hasta el Concilio de Nicea. En el año 325, las iglesias cristianas eran incendiadas. Quienes profesaran la religión cristiana eran perseguidos y su patrimonio era confiscado, particularmente bajo el emperador Diocleciano. En el año 245 al 316, se intensificó la persecución cristiana. Diocleciano quería revivir los viejos cultos paganos y que estos se convirtieran en la religión del imperio. Pero su política anticristiana fracasó y fue eliminada por su sucesor, el emperador Constantino
Constantino en el año 285, el aparato militar y el administrativo funcionaban bien en el Imperio Romano. Una zona libre de comercio había impulsado el bienestar económico. Los habitantes de Roma gozaban de derechos civiles, lo que promovía una creciente cohesión entre la población. Sin embargo, no había libertad religiosa. El 19 de junio del 325, Constantino intervino en un conflicto eclesiástico. Para dirimir entre las partes, invitó a los obispos cristianos a un concilio en Nicea, cerca de Estambul. No era la imposición del cristianismo como religión del Estado el objetivo del encuentro, en el que participaron más de 300 representantes eclesiásticos, sino sobre todo a alcanzar una paz religiosa que estabilizara el imperio. Tras los debates, el emperador Constantino decidió llegar a un arreglo según el cual Jesús y Dios representaban una misma entidad. Con la firma de esta definición por parte de los eclesiásticos presentes, fueron suspendidas las persecuciones contra los cristianos. Para los practicantes de la religión cristiana, la situación mejoró. El 27 de febrero del año 380, el emperador romano de Oriente, Teodosio, en el año 347 al 395, firmó en presencia del emperador romano de Occidente, Valentiniano, y su cogobernante medio hermano Graciano, un decreto con el que declaró al cristianismo religión del Estado y estipuló un castigo a quienes practicaran cultos paganos. El decreto Cunctos Populos concedía no solo un lugar preponderante al cristianismo, sino que también suponía la persecución contra quienes practicaran otra fe. Todos los pueblos sobre los que lideramos un suave y mesurado regimiento deberán adoptar la religión que el nuevo apóstol Pedro hizo llegar a los romanos, que profesa el pontífice de Damasco, así como el obispo Pedro de Alejandría. Eso significa que según la sabiduría apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la igualdad majestuosa y santa Trinidad de la divinidad integrada por Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Solo quienes obedezcan este decreto podrán ser llamados cristianos católicos. Los restantes, a quienes declaramos dementes y locos, tienen la vergüenza de seguir la doctrina hereje. Sus lugares de reunión no podrán ser considerados templos. En una simbiosis entre la antigüedad y el cristianismo, con el mismo fanatismo con el que antes fueron perseguidos los cristianos y judíos, ahora se hostigó a quienes practicaran otra fe. La realización de cultos paganos fue considerada alta traición y los templos y lugares sagrados fueron destruidos, como el oráculo de Delfos, el recinto sagrado al que acudían los griegos para consultar a los dioses. No obstante, el 27 de febrero del 380 se convirtió en un hito de la historia europea porque unió raíces judio-cristianas con la antigüedad grecorromana, una simbiosis que trasciende hasta la actualidad. La historia grecorromana del continente y la religión judio-cristiana marcaron decisivamente a Europa, para bien y para mal, pues en los siglos siguientes los cristianos no solo ayudaron a los pobres en nombre de la cruz, sino que también asesinaron en nombre de Dios a críticos y disidentes. Ahora te daré una breve explicación para que vean la similitud de cómo estas personas proceden desde el inicio del cristianismo con todos o con todos los que les parece una amenaza a sus criterios. Por ejemplo, en el tiempo de las conquistas del Nuevo Mundo, todos sabemos que la mano de obra fuerte fue traída desde África, aunque esa gente realmente esclavizaba hasta los mismos de ellos. No necesariamente todos eran esclavos africanos. Pero bueno, lo que te quiero traer es que la iglesia romana, al ver que no podía evitar que los negros africanos dejaran sus costumbres y creencias, pusieron un sistema en el que si los negros se querían reunir en cabildos y cofradías, debían tener una licencia expedida por la iglesia. Esta licencia solo se les daba si se sometían al bautismo católico. Una vez bautizados, ya se les daba una licencia y podían reunirse y llevar a cabo sus ritos y ceremonias. Esto les salía bien, pues para la mayoría de los europeos, ellos solo eran ignorantes que brincaban al son de tambores, sin saber que estaban en plena ceremonia. Aquí nace otro tema, y es la base que explica por qué aún hoy día hay casas santorales que exigen el bautismo como requisito para iniciarse en la regla de Ocha. Es por esa única y exclusiva razón
que se pide el bautismo. Y esto no es para entrar en disputas con quien no piense así. Yo solo estoy trayendo aquí la historia. También aquí queda bastante claro el por qué los paleros hoy día piden licencia en todo su proceso litúrgico. Es común escuchar, va con licencia del Tata fulano, va con licencia de 7 rayos, etcétera. Eso se quedó como parte del proceso. Pues para todo lo que querían hacer, tenían que informar y presentar la licencia expedida por la iglesia. Si les preguntaban, decían, va con licencia, y la mostraban diciendo que tenían el permiso. Esto no es para condenar la religión católica romana apostólica, que de hecho queda evidenciado también que además de actuar conforme a sus miedos o necesidades, dejaron atrás lo que Jesús dijo. Y una vez Jesús partió al cielo, la iglesia como institución retomó prácticas paganas y sacó de los hogares a la gente y los metió en estructuras diciéndole que esa era la casa de Dios, trayendo como consecuencia que la gente actúe de una forma dentro de la iglesia y de otra forma fuera de la iglesia. Entonces, ¿te cabe alguna duda de por qué los santeros trabajamos en la casa? Esta religión siempre ha tratado de mantener sus costumbres lo más intactas posibles para evitar muchas cosas. No olviden que hay que ser bueno desde el seno del hogar, no solo dentro de un templo. Suscríbete a mi canal, dale like, toca la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba un nuevo video. Comenta y comparte, ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta. Hasta la próxima.